Autónoma de Puebla, a través de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, me permito darles a todas y a todos ustedes una cordial bienvenida a este espacio histórico que es la Sala Jiménez de las Cuevas de la Casa de las Bóvedas, un edificio histórico muy bonito. Esta tarde nos reúne la presentación del libro Eduardo Puemerlo, Por Amor a Puebla, autoría de Jorge Alberto Durán, para quien pido un fuerte aplauso. Me acompañan en la mesa la maestra María Viviana Márquez Cabrera. Vamos a brindarle también un fuerte aplauso. También se encuentra Maile Echegoyen. Permítame, es que no veo. Saco mi acordeón. Echegoyen Guzmán, para quien también pido un fuerte aplauso. También se encuentra María Gabriela González Gutiérrez. Bienvenida. También vamos a darle un fuerte aplauso a Vanessa Parodi Lozano. Bienvenida. Bien, vamos a iniciar esta presentación del libro y voy a cederle el uso de la voz al autor para que salude a sus parientes, a sus amigos. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias por estar aquí conmigo. Es un momento muy importante. Este momento es la conclusión de algo que inició en el año 2009, cuando escribí este libro. Busqué muchas maneras de que se imprimiera, y es hasta apenas que a través de Conciter se logra una edición digital, y es para mí pues un honor y un placer presentárselos a ustedes. Agradezco también a las presentadoras, son tres amigas muy queridas y que además conocen del tema mucho. Muchas gracias y sean bienvenidos. Muchas gracias, Jorge Alberto Durán Ramírez, autor del libro. Bienvenido también a este espacio universitario. Ahora vamos a iniciar formalmente con la presentación, y para eso vamos a dar el uso de la voz a Maile Echegoyen Guzmán. Pero antes, la maestra nos va a hacer favor la maestra María Viviana Márquez nos va a hacer favor de leer una semblanza de ellos y comentar que nuestras participantes invitadas tienen un espacio de 10 minutos para comentar la obra, y posteriormente el autor, que cuenta con un poco más de tiempo. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Primero que nada quiero decirles a todos que para mí es un honor la invitación que me hizo mi amigo Jorge Durán de estar aquí presentando a las lectoras, y me da mucho gusto la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Maile Echegoyen Guzmán es licenciada en Sociología por la UNAM, maestría y doctorado en Sociología por la UAP, becaria CONACYT,
Es integrante de la Academia de la Licenciatura de Sociología, integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, ambas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente es miembro de la Academia de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es representante del Programa de la Mujer Indígena, integrante de los programas de investigación participativa en SICOM, Adopta un Municipio. Es asesora del Departamento Psicopedagógico de la Dirección de Educación Indígena en el Estado de Puebla. Colectivo Del Rechazo Nace la Esperanza. Es socia de la cooperativa Utopía de los Bosques. Actualmente miembro de la Red de Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria, proyecto PRONACES CONACYT. También es docente de Educación Media Superior, de Educación Superior, tutoría y asesoría de tesis. Es docente de posgrado en el campo educativo y pedagógico. Trabaja las líneas de investigación político-cultural con énfasis en educación, modernidad, identidad y subjetivación política y social, estudios de género y feminismo. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primero quiero desde luego agradecer a mi viejo amigo, no porque él sea viejo, sino porque somos viejísimos amigos. Nos conocimos hace muchos años, no les digo cuántos porque no dan cuenta. En el colegio de bachilleres fuimos compañeros allí hace muchos años. Entonces son compañeros de muchas batallas antiguas, nuevas, ¿no? Y entonces es un honor, de veras, le agradezco yo la deferencia y la consideración y la confianza, ¿verdad?, para hacerme este encargo. Hace años, ya antes de la pandemia, ahora la referencia es antes de y después de, ya habíamos hecho una pequeña presentación, ¿verdad?, en el programa, en su programa de radio, Saber Sin Fin, y bueno, ahora tuve oportunidad de releer el texto y otra vez recrearme en esta semblanza, en esta historia tan magnífica que hace mi amigo Jorge. Bueno, dicho este preámbulo, para entrar en materia, quisiera hacer alusión a dos ejes temáticos, los cuales estructuran esta presentación. En primer lugar, el tema que concierne al autor, y en segundo, el contexto del personaje, es decir, don Eduardo Cue. En el primer eje, en el primer bloque, digamos, en lo que concierne al autor, al leer el texto, me he puesto en conexión empática con Jorge, preguntándome por qué de este libro, es decir, sobre los motivos que pudo haber tenido el autor para emprender el trabajo de recopilar datos, realizar entrevistas, invertir largas horas para ordenar el material, imaginar su estructura, escribir y corregir una y otra vez hasta quedar medianamente satisfecho, para luego emprender el largo laberinto de la edición y la publicación. Lo cual, independientemente de que podamos escuchar su relato, desde las primeras páginas de la presentación del libro, ya podía yo conectarme con su sentir. ¿Qué es una casa? ¿Qué es un inmueble? Pueden ser solamente un montón de ladrillos y cemento, con cierta revestidura, sea esta atractiva, antigua, contemporánea, exótica, cualquiera que sea. En sí mismo el inmueble representa el emprendimiento de una persona, o de muchas, de una familia en sus cadenas generacionales, como el caso que nos ocupa. A veces las casas, hay muchas aquí en Puebla, conservan las huellas de un periodo histórico altamente significativo. Pienso en el famoso portal de Santa Clara, por ejemplo, o en la casa que habitó Maximino. Realmente esta misma casa es una maravilla. Cuando Jorge llega a la 15 Poniente 902, de inmediato tiene la sensibilidad de advertir que se trata de un espacio con historia. Su conciencia de historiador le hace sentir en cada rincón de la casa las huellas de sus habitantes, aunque ahora no presentes, no por eso ausentes.
De este modo, ya no se trata solo de un lugar de trabajo. De pronto las paredes, las habitaciones, las mismas disposiciones espaciales se unen a un tiempo histórico, produciendo un nuevo significado, una manera diferente de habitar el espacio cotidiano. Me atrevería a afirmar que los lugares generalmente triviales de la actividad cotidiana del trabajo, muchas veces rutinario e inocuo, Jorge lo transforma en un espacio lleno de sentido. Personalmente a mí me parece advertir en las líneas del texto una intención de visibilizar esas huellas, antes invisibles, de sus antiguos habitantes para recobrar la historia oculta, pero relevante, para los que, desconociéndola, podemos recorrer junto con él una a una sus habitaciones y, como con rayos ultravioleta, descubrir las huellas de la historia, ya que la historia de Eduardo Puemerlo condensa un fragmento de la historia de la ciudad de Puebla, y me atrevo a afirmar que habitar la ciudad es habitar su historia. Por tanto, tenemos que agradecer profundamente a Jorge que con su texto nos ayude a ser mejores habitantes de esta hermosa e histórica ciudad. El segundo eje, el personaje, Eduardo Puemerlo. Heredero como muchos otros de migrantes españoles, educado en el trabajo duro y consistente, el ahorro y el emprendimiento, en una admirable conjunción de visión de futuro y tradición. Padre de familia, empresario, filántropo y político, se nos presenta como un rico poliedro de múltiples facetas. Desde luego no podemos entender al personaje sin echar un vistazo al contexto en el que nació, creció, vivió y murió. Nacido en la primera década del siglo pasado, en la última fase de una dictadura a punto de caer, durante cuya trayectoria, paradójicamente, representa una primera oleada de modernización del país, la cual sentó las bases de lo que posteriormente sería el despliegue industrial y comercial del México moderno, urbano, lanzado al escenario internacional. Sin duda, don Luis Cuevilla, el padre, llegó a la tierra de las oportunidades, cultivada por el avance de la modernidad liberal en franca contradicción con el conservadurismo heredero del régimen virreinal, la cual produjo paradójicamente un régimen oligárquico, el cual marcaba a un tiempo las diferencias étnicas y de clase con los espacios para la movilidad de algunos sectores de la población. Sin duda, las huellas de la estratificación social del virreinato han facilitado siempre la movilidad de los inmigrantes europeos, sobre todo españoles, quienes, aún llegando en condiciones por demás precarias, se abren paso más rápidamente que los herederos de los pobladores originarios. Las condiciones de origen, generalmente de extremo rigor, ha formado a estos inmigrantes de manera similar a nuestros connacionales contemporáneos cruzando el río Bravo, en el trabajo duro y consistente, con una visión clara de futuro, metas casi inamovibles y una voluntad inquebrantable. El padre de don Eduardo llega como inmigrante pobre, con la carga de sustentar a su familia allende el océano, en el contexto de una dictadura modernizadora, la cual había abierto sus puertas a las inversiones extranjeras, sobre todo europeas. Así don Luis, el padre, aunque sumamente joven y muy pobre, tenía todas las ventajas ofrecidas por el régimen, las cuales supo aprovechar al máximo con una férrea voluntad de progreso, pero conservando y atesorando los valores de origen y asimilando los valores de un régimen en pleno despliegue. Don Eduardo aprendió bien de su padre y con esa educación supo a su vez aprovechar las oportunidades de otro régimen en construcción, como lo fue el régimen postrevolucionario, construido y arraigado a lo largo de los primeros 80 años del siglo XX. Hasta aquí mi introducción y le dejo desde luego el contenido más sustancial a las compañeras. Muchas gracias,
Bien, muchas gracias por los aplausos, muchas gracias maestra Maylet. Ahora toca el turno a María Gabriela González Gutiérrez, igual, la maestra Viviana, la maestra María Viviana Márquez nos va a hacer favor de leer su semblanza. Muchas gracias. Tengo el honor de presentar ahora a María Gabriela González Gutiérrez, originaria de Villahermosa, Tabasco, licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica, maestra en Historia, Premio Nacional Huberto Jiménez Moreno, a la mejor tesis de licenciatura en Lingüística por INA Conaculta, 1993. Su libro Hacer visible lo invisible, Estructuras y funciones de la adivinanza mexicana tradicional, publicado conjuntamente por la UAP y Plaza y Valdés, 1999, obtuvo una mención honorífica del Premio Antonio García Cubas. Al mejor libro de antropología en la categoría Obra de Divulgación. Tercer lugar en el primer concurso de cuento de honor en honor a Lovecraft, la Jornada de Oriente 2003. En 2021 publicó Tu amor dibujado en letras, correspondencia epistolar, 1959-1964. Desde hace 15 años se dedica a la corrección y revisión de estilo de textos académicos. Bienvenida. Es un gran honor estar en este recinto tan significativo del siglo XVII, que actualmente es sede de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Agradezco a los organizadores de la creación de este libro, al público en general que nos acompaña, a las demás presentadoras con quienes estoy compartiendo esta mesa y por supuesto a mi amigo Jorge Alberto Durán Ramírez por haberme invitado a charlar sobre su obra. Tengo el gusto de conocerlo también, bueno, no nada más unas cuatro, también, de conocerlo desde hace más de 20 años cuando fuimos compañeros de trabajo en el entonces Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, hoy IEA. Él ejercía por aquel tiempo la función de asesor técnico del Departamento de Formación, mientras yo era asesora lingüista en la coordinación de proyectos étnicos. En ese momento tuve la oportunidad de conocerlo como un buen compañero, entusiasta, colaborador, de su actitud propositiva y solidaria. Dejamos de vernos también durante muchos años hasta que volví a saber de él por el programa Huercanías, del cual es titular. Dicho programa de radio en línea está dedicado a difundir la música folclórica latinoamericana y a comentar sobre diversos temas culturales y de la historia de Puebla principalmente. Constatar que este programa ha permanecido durante más de una década en el gusto de un amplio público de varias latitudes es sin duda un motivo más de admiración por la labor sostenida y trascendente que Jorge realiza en pro de la difusión de la cultura. Bueno, el libro que en esta tarde nos ocupa lleva por título Eduardo Pue Merlo, Por amor a Puebla. Con este trabajo su autor obtuvo el primer lugar del certamen histórico biográfico convocado por la Secretaría de Cultura de Puebla en el año 2009. 15 años después, imagínense, el gobierno actual del Estado de Puebla, juntamente con la Secretaría de Educación y el CONCITEP, han editado el libro en formato electrónico de libre acceso para su reproducción total o parcial, aunque existe esta otra versión impresa. Hay que decir que su diseño editorial y de portada es austero, sobrio y a la vez elegante, legible y anima a la lectura. Además contiene valiosas fotografías y en cuanto al contenido guarda concisión, proporción y unidad entre cada parte y está estructurado de la siguiente manera: presentación, una sección dedicada a la obra humana, el apartado destinado a la obra social, el epílogo, una cápita de anexos y por último las referencias. Tiene un total de 80 páginas, pero más allá de hacer notar estos esenciales aspectos de forma, me interesa resaltar la inscripción de esta investigación en el género al que pertenece, para luego ir desglosando y revelando a través de
ejemplos y citas de ciertos pasajes, la metodología seleccionada y las estrategias narrativas expositivas seguidas por el autor y por sus informantes para construir la biografía de este personaje. Así que he decidido destacar algunos elementos textuales que considero sobresalientes de la parte introductoria y específicamente de la parte de la obra humana. Voy a resumir algunas partes porque ya fueron tocadas y porque se ha abreviado un poco el tiempo de exposición. Primeramente debo decir que el libro en cuestión se marca en el género biográfico, es decir, está a caballo entre la historia y la literatura. Es un subgénero de los géneros memorialísticos y ensayísticos. Por lo tanto, se trata de un tipo de texto de no ficción, destinado a narrar cronológicamente la trayectoria de vida de una persona real, no ficcional, seleccionando para ello los segmentos temporales más representativos de esta, según el criterio del investigador. Entonces, la biografía es una versión subjetiva y necesariamente parcial, sesgada de interpretaciones, a pesar de que la intención del biógrafo tienda a ser la integralidad y la exhaustividad. No se trata entonces de un personaje ficticio producto de la fantasía ni de una mera invención literaria, aunque desde luego el género tiene sus variantes en las que caben varias posibilidades. Pero aquí nos referimos al género histórico-biográfico, en el que desde cierta perspectiva y para algunas mentes muy exigentes, al biógrafo de formación en historia se le exige que recurra a una investigación con fuentes documentales primordialmente, y se le exige también desplegar su capacidad de situar a los potenciales lectores en el contexto histórico, social, económico, político, religioso y cultural del biografiado. Además, el éxito de la biografía depende en gran medida de la selección del personaje, quien suele ser un individuo peculiar y destacable, la mayoría de las veces por sus cualidades positivas sobresalientes o por ser representante de un grupo social revelador de ciertos valores que se consideran en alta estima. Entonces, las biografías poseen una dimensión ejemplarizante, es decir, ponen en la vitrina pública a hombres y mujeres célebres, influyentes, inspiradores, capaces de asombrar o conmover a los lectores. No obstante, este género ha tenido también sus detractores, quienes lo consideran como un vástago espurio de la historiografía, carente de estatuto científico y de rigurosidad académica, o lo consideran una hijastra de la literatura por sus excesos de imaginación. Se pueden citar a varios autores que despotrican en contra de este género. Con lo anterior quiero resaltar que no obstante la gran acogida que ha tenido el género biográfico, porque hay también quienes gustan de este género, y desde la antigüedad clásica a nuestros días ha sido ampliamente discutido y no está exento de acres críticas. En descargo de ello coincido con Adriana Mileno, para quien, si bien la biografía histórica como recurso metodológico ha sido desestimada y recuperada en multitud de ocasiones, su combinación con el microanálisis y la microhistoria la convierten en un instrumento válido para la investigación. Nos hallamos entonces en una crisis de paradigmas en torno al género biográfico, pero hace falta ponerlo nuevamente en boga. En todo caso, vale decir que este género renace y se renueva en cada obra individual, como ha sucedido en este caso. Respecto de la presentación, me parece que requeriría de un preámbulo más explícito y demorado acerca de los motivos que llevaron a Jorge a interesarse en el personaje seleccionado, pero ya se dijo aquí. Lo que pasa es que comienza muy abruptamente. Dice: cuando llegué a la casa de la 15 Poniente, tal, ajá, pero ¿cómo llegó? ¿Cómo se transportó? ¿Cómo? No podía decirlo tal vez porque, para no dar datos en el concurso de quién se trataba y para velar un poco esa parte, pero yo creo que en otra edición a lo mejor puede demorarse más en esta parte. O sea, si lo plantea de otra manera somera y sintética. Fue precisamente si él llega a esa casona de la 15 Poniente 906 porque la nueva sede de su trabajo como funcionario del INEA era la otrora casa de don Eduardo Puemerno. Lo que se aclara es que justo en la oficina que le fue asignada es donde de manera sorpresiva y misteriosa descubre la orilla de una fotografía oculta entre la madera del closet y una pared. Su curiosidad lo lleva finalmente, como él mismo explica, a sacarla de su prisión
Y es así como puede ver al reverso de la fotografía el retrato de una joven y la inscripción de la fecha en que la foto fue tomada, 1957. Y que finalmente resultó ser la foto de Eloína Cuen Morán, es decir, la hija de este personaje. De alguna manera, ese objeto que se le ofreció de manera mágica fue su llave de acceso para efectuar las entrevistas conducentes que a la postre conformaron este libro. Entonces, el comienzo del libro es maravilloso. Después menciona algunas características muy generales de esta majestuosa casona, de los rumores de apariciones fantasmales que se empiezan a propagar entre los trabajadores de Guinea. En ese tiempo escuché algunas. Y es así como este encuentro con la enigmática fotografía lo pone en el camino de desentrañar los orígenes de la vivienda e indagar quiénes eran sus habitantes. Así se dio la tarea de ponerse en comunicación con los dos hijos de don Eduardo, Eloína y Sergio. A través de una serie de pláticas que sostuvo con ellos, pudo reconstruir una parte importante de la vida de su biografía. Entonces, a su vez, los propios hijos de don Eduardo fungen como informantes de primera mano para el investigador, pero resulta que al rememorar la vida de sus padres, ellos mismos elaboran y van creando su propia autobiografía. Aunado a ello, Jorge tuvo el buen tino de entrevistarse con el maestro Pedro Ángel Palón, amigo y colaborador del biografiado, para que a través de sus recuerdos le ayudara a completar la semblanza de don Eduardo. Por otra parte, el autor es explícito sobre la metodología por la que optó y él mismo revela su decisión de prescindir de los archivos y las pesquisas documentales, ya que el exceso de datos, en palabras suyas, suele ser abrumador y deja a la persona estudiada oculta a la vista de sus iguales. Es por eso que ha preferido apoyarse en la memoria y los recuerdos de las tres personas que estuvieron estrechamente ligadas al personaje objeto de estudio. Por eso hace ver a los últimos renglones de su presentación que finalmente la obra es de los entrevistados y que él, muy humildemente, solamente le escribió, captando al parecer los recuerdos y las impresiones de don Eduardo. Esas entrevistas y conversaciones constituyen la huella escrita de unos recuerdos entrañables que han llegado trasvasados hasta nosotros. Es un libro fundado en una serie de entrevistas y conversaciones que implican una multitud de mediaciones entre las palabras enunciadas por los informantes y la página impresa. Para el biógrafo, esta obra le exigió la capacidad de, en eso coincidimos, lograr lo que en metodología de investigación se conoce como rapport, es decir, la conexión emocional con los entrevistados para crear una relación de confianza, guiar la entrevista a través de preguntas o bien pautarlas y dejarlas en suspenso, transcribir y seleccionar los fragmentos, etcétera, todo lo que ya dijo quien me antecedió. Esto quiere decir que Jorge asumió la función de mediador del discurso de otros, a quienes dejó hablar con soltura, en un tono íntimo y conversacional, y siempre manteniendo un tono neutral ante los dichos de aquellas personas. Si esta manera de proceder metodológicamente le resta objetividad e imparcialidad al producto final, cabría preguntarnos qué fuentes no están impregnadas de una dosis de subjetividad. A propósito de ello, varios autores, entre ellos Mark Bloch, dicen que fuente de información es todo aquello que tiene olor a humano y que permite reconstruir con agudeza, originalidad y congruencia su objeto de estudio, tal como Jorge ha logrado hacer espléndidamente con su indagación. Otra observación más es acerca de la técnica de la entrevista, en el entendido de que una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo a intereses y expectativas, tanto por parte del entrevistado como del entrevistador. Por tanto, el biógrafo ha recurrido a herramientas metodológicas versátiles en función de su propósito, que es dar a conocer a fondo el mundo anímico de un sujeto, su carácter y su personalidad. Si bien la entrevista, entendida como la más pública de las conversaciones privadas, se sitúa en el reino de la pregunta, en este libro las preguntas están borradas, están elididas para dar causa a las voces de los entrevistados. De modo que la sección titulada La obra humana
Los pasajes entrecomillados e incursivas corresponden a los dichos de Eloína y a Sergio, y los textos han sido editados para ganar en claridad y para evitar las repeticiones propias de la oralidad. Pero él lo hace como un procedimiento quirúrgico, podría decirse de mínima invasión. No me voy a detener en las subdivisiones porque en una parte de la obra que se llama Disciplina y Trabajo, la herencia, también ya se ocupó muy bien quien me antecedió, ¿no? Quiero pasarme al siguiente apartado que se titula Eduardo Puemerlo, que es donde se halla la médula de la biografía más íntima y familiar. Se hace referencia a una afección que Eduardo Puemerlo tenía en su pierna, pero que eso nunca representó un obstáculo para él. Se trata sobre los temas como la creación de su emporio, las dificultades de la vida, el carácter férreo para sobreponerse a cualquier escollo. Y aunque no se detallan ciertas cosas que desde un punto de vista muy exigente deberían estar, no hace falta. Tangencialmente se alude al entramado de las redes sociales de los migrantes españoles. Lo que quiero destacar es que los informantes, a pesar de que son prolijos en sus descripciones sobre los acontecimientos que narran, su modo de rememorar, aunque festivo, no cae nunca en exageraciones o grandilocuencias. Si bien ensalzan las alegrías de la vida en familia y se muestran orgullosos de la figura paterna, no caen en la glorificación a ultranza y no quieren hacer ver en su padre a un héroe, sino en darle singularidad a su brillo. Lo pintan de una manera humanizada y aderezan sus anécdotas con un gran sentido del humor, como si el lector fuese un invitado más en su sala de estar. Y esto, claro está, se logra por la selección de los fragmentos de las entrevistas a las que nos convida el biógrafo y que éste va ordenando y dosificando para recrear los ambientes y los estados anímicos de los que dan cuenta los informantes, sin que surja en este una figura legendaria de héroe o la del guerrero arquetípico que debe enfrentarse 1000 batallas, sino como un individuo sujeto del devenir histórico, y de quien finalmente el lector queda cautivado gracias a sus rasgos de gentileza, bondad, honradez, honorabilidad, franqueza, lealtad, agudeza intelectual y sentido de justicia que sus hijos nos transmiten. Luego, en el apartado Educando a una familia, se abordan los consejos sobre el respeto al trabajo y la disciplina, así como a la forja de una mentalidad de esfuerzo y excelencia, y aún sobre la educación sentimental de las hijas y los hijos de don Eduardo, plagadas de anécdotas entrañables que provocan en el lector una sonrisa indulgente o incluso hasta una franca carcajada, como cuando a su hijo Sergio le aconsejó: cuídate de los pendejos, porque los pendejos también piensan, puras pendejadas, pero también piensan. Así pues, mediante un entramado de anécdotas, fragmentos de episodios familiares trascendentes, guardados en la memoria de los informantes, y diálogos que el biógrafo reproduce textualmente, enmarcados en referentes espaciotemporales propios de la microhistoria, es como Jorge Durán nos ofrece una recreación del llamado espíritu de la época, de la Puebla de mediados del siglo pasado, a la vez que ofrece una estupenda estampa de un hombre que sin duda merece ser recordado por todos los poblanos, ya que impulsó su transformación, aún con sus luces y sus sombras. Su memoria debe servir como ejemplo de rectitud para quienes ejerzan funciones públicas, de una forma de hacer y de pensar con entrega, conocimiento y pasión. Muchas gracias, Jorge, por haber dado a luz esta obra. Solo me queda invitar a los presentes a que la lean y la disfruten tanto como yo lo he hecho. Estoy segura de que cuando pasen frente a la casa que hoy es sede del IEA, la verán de una manera muy diferente, con admiración y curiosidad, sabiendo que el espíritu de don Eduardo Puemerlo tal vez siga morando en ella.
gracias a la maestra María Gabriela González Gutiérrez por su texto tan interesante que nos regala esta tarde. Y antes de darle la palabra a Vanessa Parodi Lozano, igual la maestra María Viviana Márquez Cabrera nos va a hacer el favor de leer una semblanza de la comentarista. Muchas gracias. Vanessa Parodi Lozano, a quien tuve el gusto de conocer, también fue nuestra compañera ahí en IEA. Es licenciada en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para graduarse desarrolló una investigación sobre el consumo de cine, hábitos, campo cultural y clase social. En el 2013 hizo una estancia en la Universidad de Bochum, Alemania. Realizó la especialidad en políticas culturales y gestión cultural. En la UAM, Iztapalapa, estudió la maestría en estudios sociales. Trabajó organización y regulación laboral, en la que se graduó. Además fue becada por CONACYT y ha tenido el cargo de subdirectora de actividades culturales en Museos Puebla de Secretaría de Cultura. En el 2018 al 2020 desarrolló proyectos de gestión cultural para la Secretaría de Cultura de Cali, en Colombia, y finalmente ha sido consejera electoral distrital del INE del 2020 a 2024. Bienvenida, Vanessa. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Me dio mucho gusto cuando llegué encontrar algunos rostros conocidos. Justamente eso es a lo que estamos apelando, al pasado y a las memorias. Mis compañeras invitadas muy preparadas, muy pertinentes en sus temas, tanto en el contexto social como el género literario, y ahondaron bastante en la obra de Jorge. También quiero mencionar que Jorge lo considero un amigo. Tenemos tiempo de conocernos desde que, como ya se mencionó, estuve en el instituto y siempre fue muy retroalimentante platicar con él. Así que quiero dividir mi presentación en dos sentidos también. Uno, siguiendo fielmente a lo que en un primer momento hice, leer sobre la obra y sobre don Eduardo Cuémerlo, y la segunda parte, compartir algunos hallazgos que me parecieron fundamentales en esta relectura del texto, porque siempre una relectura permite otra interpretación. Entonces vamos por la primera parte. Buenas tardes a todas y todos. Hoy nos reunimos como hace aproximadamente 6 años, donde di testimonio de una profunda reflexión compartida sobre el libro Eduardo Cuémerlo, Por amor a Puebla, de Jorge Durán. En ese entonces hablábamos de la importancia de conocer y preservar la historia de un hombre que no solo dejó una huella imborrable en nuestra ciudad, sino que también nos legó una serie de valores y principios que continúan resonando en nuestro presente. Hoy, con la distancia que otorga el tiempo, hice una relectura del libro para explorar cómo esta obra ha seguido influyendo en nuestra comprensión de Puebla y en nuestra identidad como poblanos. Cuando por primera vez me sumergí en la lectura de Por amor a Puebla, quedé profundamente impresionada por la manera en la que Jorge Durán nos presentaba a don Eduardo Cuémerlo. No era simplemente un político destacado, era un padre amoroso, un amigo leal y un ciudadano comprometido con su tierra natal, porque como lo ha dicho muchas veces Jorge, no solamente era un poblano porque nació en Puebla, le gustaba, era un apasionado de la ciudad y de la historia también. Durán no se limitó a narrar su vida a través de hechos y fechas. Sí lo comenta, pero no es lo esencial, sino que logró humanizarlo, conectando al lector con la esencia de lo que significa ser poblano a través de los testimonios de sus hijos. Durante este tiempo he tenido el privilegio de ver cómo Por amor a Puebla ha continuado siendo una obra de referencia, no solo para aquellos interesados en la historia de nuestra ciudad, sino también para quienes buscan comprender los valores que han definido a nuestra ciudad. El trabajo de Jorge Durán se ha mantenido relevante por su capacidad de tocar fibras profundas de nuestra identidad colectiva. He mencionado antes cómo este libro es más que una biografía. Es un tributo a una forma de vida, a una época en la que el servicio público se veía como una vocación noble, guiada por principios inquebrantables y un profundo amor a la comunidad.
Don Eduardo Puemerlo encarnó estos ideales y su vida nos ofrece un modelo de cómo la política, cuando se ejerce con integridad, puede ser una fuerza para el bien común. 6 años después, en un contexto en el que a menudo nos encontramos cuestionando la dirección de nuestra sociedad, la historia de don Eduardo sigue siendo un faro que nos guía hacia lo mejor de nosotros mismos. Que sirva este testimonio para dar cuenta, que sea inspiración para actuar, que nos invite a proteger lo que consideramos valioso y a construir sobre las bases que nos han dejado nuestros antepasados. Al mirar hacia atrás, es fascinante ver cómo los lugares mencionados en el libro, como la Casa del Alfeñique, el Centro de Convenciones, la Colonia Santiago, han continuado siendo puntos de referencia en nuestra Puebla querida, como espacios vivos que siguen adaptándose a las necesidades de la comunidad. Estos lugares, al igual que la obra de Durán, son recordatorios que la historia no es algo estático, sino una narrativa en constante evolución, alimentada por cada uno de nosotros. Otro aspecto que ha cobrado aún más relevancia con el tiempo es el legado cultural de don Eduardo. Su amor por la cultura, la educación y la historia se manifiestan en cada página de este libro. Es un legado que no solo debemos conocer, sino transmitir a las futuras generaciones. La vastedad de su biblioteca, el respeto por las tradiciones y el fervor con el que celebra nuestra identidad poblana son aspectos que debemos emular en nuestra vida diaria, hacerlos parte de nosotros, especialmente en un mundo en el que a veces esto parece alejarse de lo esencial. Años después de mi primer encuentro con Por Amor a Puebla, sigo creyendo firmemente que este libro es una obra esencial para cualquier poblano que desee entender su pasado y su presente. Pero más allá de eso, es una invitación a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de nuestro futuro a nivel colectivo. Nos recuerda que la historia es un proceso continuo, en el que cada uno de nosotros tiene la oportunidad, incluso responsabilidad, de contribuir. En conclusión, quiero expresar mi gratitud a Jorge por regalarnos una obra que sigue siendo tan relevante hoy como la fue cuando la leí por primera vez, haciéndole un tributo a Puebla, a su gente, a sus valores, a su historia. También es un recordatorio de que aunque el tiempo pase y las circunstancias cambien, hay cosas que dejan su impronta en el imaginario colectivo. Y es así como esta parte es la segunda, me acontece de la primera vez que se presentó el libro. Fue fascinante para mí leerlo, y a nivel personal, porque muchos de los espacios que Jorge evoca, y espacios no me refiero solo físicos como la casa, sino estos espacios simbólicos, pues evocaban las historias que contaba mi familia. Y eso es lo que logra un autor cuando conecta con las fibras del lector, conectar, interpelar al lector. Y entonces mis compañeras sabrán que este proceso semiótico, donde todo es un texto, donde permite una lectura, una imagen puede ser un texto, desde esta perspectiva semiótica, entendemos que cuando hacemos una relectura no somos los mismos, es decir, el sujeto que lee está en constante cambio. Muchas veces nos dicen, es que ya leíste este libro, ya para que lo vuelves a leer. Lo que pasa es que el lector no es el mismo, y entonces la interpretación cambia, la forma en la que se da lectura. Así es como procedo a algunos hallazgos que yo considero enriquecedores a pasar del tiempo de estos 6 años. Por ejemplo, ya se mencionó la riqueza de las entrevistas. Creo que es fascinante saber que a partir de una fotografía alguien denotó en sí una posibilidad de hacer un trabajo muy profundo. Jorge atesoró, porque es diferente atesorar a guardar, atesoró la fotografía. Ella mismo lo dice en el libro, no sabía muy bien para qué en ese momento, y después descubrió las causas, y eso me parece fascinante. Y bueno, él hace las entrevistas y él lo comenta, para mí como socióloga es fascinante, y lo sabe también la doctora Meller, que la cuestión cualitativa, el ser interpelado en esta intercambio, en esta interacción de símbolos, cuando tú estás entrevistando a alguien, te genera mucha riqueza, y creo que en el libro lo dejas ver bastante bien. También creo que ayer puedo mover el cambio. Ya lo dejamos. Hay algo que me parece bastante importante. ¿Por qué leer el libro? Ya se ha mencionado por qué es importante, y quiero que se entienda que es un reflejo de nosotros.
que la vida de don Eduardo tal vez la veamos distante porque es ejemplar, fue un político, nombre de una calle tal vez, pero también quiero que recordemos y apelemos a nuestras memorias, a nuestra familia, a nuestros antepasados, porque no somos presentes sin haber sido pasado, sin todos los que nos acontecieron. Entonces, bueno, otro punto importante es que ver estas palabras de los testimonios, que no solo son palabras, son rostros. Y que a mí también me queda muy claro que cuando don Eduardo dice, y se habla mucho de la casa como esta infraestructura, pero también hay que pensar que la casa es un hogar, y no es lo mismo ser casa que hogar. Y bueno, también quiero que, como ya se dijo antes, pensar un poco en este reflejo de la moral poblana, ¿no? Incluso este pasaje donde el hijo tiene su despedida de soltero, ¿no? Y Jorge lo maneja tan bien con esa neutralidad que cuando tú lo lees, interpretas si tal vez es muy exigente la moral de la época o muy laxa, tal vez para los hombres, y muy dura para las mujeres, ¿no? Pero Jorge no emite ningún juicio, lo genera la narrativa y entonces la interpretación de uno es la que queda. Y bueno, finalmente leerlo es un agasajo, principalmente por todos los lugares que yo no conozco, que no fue mi época, y que a todos los de mi generación y futuras generaciones recomiendo leer para que sepan el lugar donde están pisando. Muchas gracias. Después de haber escuchado los comentarios en torno a la obra que se presenta hoy, y después de haber conocido también parte de la trayectoria del autor, el maestro Jorge Alberto Durán Ramírez, vamos a darle un fuerte aplauso para que... Muchas gracias. Nuevamente doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarme. Dicen que cuando un escritor hace su libro, deja de ser de él y pertenece ya a los lectores. En este caso me doy cuenta como algo que yo escribí simplemente tienen tres visiones diferentes. A mí me encanta eso. Y si ustedes me hacen el honor y el favor de leerlo, serán 20, 30 visiones diferentes. Eduardo Pueymerlo fue un personaje muy importante en su época, por la parte política, por la parte social, por ser benefactor, por mover muchas conciencias. No es solamente el nombre de una calle, eso decía Ibarra Masario, mira qué chistoso, tiene nombre de calle. Efectivamente tiene nombre de calle, pero eso representa mucho, mucho más. Él hace muchas cosas por Puebla. Cuando es presidente municipal no lo es por votación, lo es porque el que estaba en ese momento fallece y lo eligen a él como presidente municipal. Recibe Puebla con una deuda gigantesca. Resulta que lo primero que hace es tratar de saldar esa deuda, pero no con los mismos impuestos, sino con los empresarios de Puebla, que son sus amigos porque él es empresario, y con ellos empieza a organizar eventos y actividades de tal manera que para el año ya no hay deuda en la ciudad de Puebla y ya puede generar más cosas. Así se la pasa en sus 3 años como presidente municipal. Hace muchas cosas, entuba Puebla como nadie lo ha hecho, hace que crezcan los límites de la ciudad, algunas juntas auxiliares, que ahora son juntas auxiliares, él las convierte como parte del territorio, previendo
que Puebla pueda crecer un poco más. De alguna manera la moderniza. Algo que recalco es lo que hace con el Zócalo. Bueno, muchos de ustedes no sabrán, pero en el Zócalo había un kiosco que también Ibarra Masari dice que tenía estilo de quién sabe qué, porque ya era puro fierro viejo y oxidado. Él lo que hace es dignificar el Zócalo, le pone lajas, quita una caseta de la Comisión de Electricidad que allí estaban, quita los estanquillos que estaban en los portales y los manda al se me fue aquí al barrio del artista, también trae al centro la fuente de San Miguel, que estaba en otro lado, y la trae. Ustedes recordarán que Puebla tiene dos fundaciones, la primera el 16 de abril, que es pasando el río San Francisco, y que por las inundaciones que se presentan deciden pasarla a un lugar más alto, que sería esta parte de la ciudad, y esta segunda fundación es el 29 de septiembre, que es el día de San Miguel y cumpleaños de mi hija, que está aquí adelante. 29. Entonces, él decide darle a esa fuente el lugar que se merece, San Miguel como patrono de la ciudad. Así ustedes se pueden encontrar en el libro muchas anécdotas narradas por los hijos. Conchita, amiga mía que está ahí, aquí, que me acompaña también, me preguntaba hace poco cuál había sido lo más emotivo de las entrevistas que hice. Y la más emotiva fue precisamente con el maestro Pedro Ángel Paró. Él fue muy amigo suyo, y la entrevista, además de toda la información que me dio, lo llevó a recordar muchas cosas que casi lo llevó a llorar. Estuvimos a punto de llorar los dos por ese momento tan emotivo que yo le agradezco me haya brindado. Si bien los hijos me hablaron mucho de su padre y que por la relación fue algo muy emotivo, no lo fue tanto como lo sintió el maestro Pedro Ángel Paró. Entonces, bueno, yo estaba tratando de poner aquí que se viera. Ustedes pueden entrar a la página de Concitec Publicaciones, ahí se encuentra el libro. Está en una edición descargable. Yo desde el principio intenté que esta, aquí maestro, ven, aquí en este lugar, si quieres, y ahorita pasamos la silla. Perdón. Desde el principio yo intenté que este libro no se vendiera, sino que llegara al mayor número de personas que fuera posible, principalmente los trabajadores del instituto, los que estábamos en esa casa. Pero por desgracia, los directores a los que me acerqué nunca me hicieron caso. Nunca logré que se firmara un convenio. Cuando ya estaba convenciendo a un director, al doctor Tablero, que me lo corren. Estábamos a punto de firmar el convenio y que me lo corren. Entonces, bueno, un amigo que sin ser de etiquete de ombligo, nos conocimos en la secundaria, le dije, quiero esto. Me dijo, dirígete al doctor Covarrubias, a Concitec. Fui, le presenté mi obra, pasó por el proceso de revisión, lo aceptaron, corrigieron, edición, estilo, todo eso, y finalmente lo publicaron, y es de descarga libre, así que todos
lo pueden obtener y leerlo en el momento que pueden. Aquí en el frente puse esta impresión fue la primera que yo hice, fotocopias simples. Luego la maestra Doraluz, también directora del colegio, se lo pedí, estuvo de acuerdo. Por alguna razón no se pudo y de su bolsillo imprimió solamente 16 ejemplares, que son pocos. Le di la mitad a ella, yo me quedé con la mitad. Y bueno, ahora está esta edición, que esta la imprimí únicamente para mostrar, pero es algo similar a lo que ustedes se van a encontrar en las publicaciones de CONCITEC. Pues muchas gracias por su asistencia y gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Alberto Durán Ramírez, autor del libro que esta tarde nos ocupa y nos mantiene reunidos en este recinto universitario. Antes de pasar a la sección de preguntas para el autor, por supuesto, y para las comentaristas que generosamente han descrito, analizado el texto, voy a darle el uso de la palabra al doctor Abel Pérez Rojas, director del Movimiento Internacional Saber Sin Fin. Maestro, por favor. Gracias. Ese es el lugar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Qué gusto ver que tenemos casa llena, un gusto ver personas conocidas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿No se han dormido? No. No, ¿verdad? Está muy interesante la investigación que hizo nuestro querido amigo. No solamente estamos aquí reunidos para escuchar esta historia de Eduardo Cue Merlo por amor a Puebla, sino también para reconocer el trabajo y el esfuerzo de un hombre que es muy mesurado, es muy discreto, es un hombre que generalmente pasa desapercibido, solo cuando habla y escuchamos todo lo que sabe, entonces dimensionamos frente a quién estamos. Y por supuesto que mi querido amigo Jorge, yo lo conocí en el Instituto Estatal de Educación para Adultos y tuve la oportunidad de que desde ahí trabar una amistad que nos ha llevado a desarrollar diferentes proyectos. Ahora está cumpliendo 13 años de estar en Saber Sin Fin, en un programa que se ha especializado en el rescate, en la difusión y la promoción de la cultura y de la música latinoamericana. 13 años que se dicen fáciles, pero que no lo son tanto, porque nos ha permitido ver cómo hemos pasado de la web 2.0, pasando por las redes sociales, la inteligencia artificial y ahora en esto que han dado a llamar la web 5.0. Cuando surgió Huecanías, que así se llama el programa que conduce y produce don Jorge Durán, no existían las redes sociales, no existía Facebook, no existía Twitter, Instagram, y entonces cuando lanzábamos nuestros programas, pues confiamos en que alguien nos escuchara. Saber Sin Fin este año cumple 18 años de vida, y bueno, se dice fácil, pero no lo ha sido. Ha sido un proyecto pionero de lo que por ejemplo ahora es Radio One, con toda la barra programática que tiene. En su momento tuvimos una propuesta alternativa a SIPOM y ahora nos hemos identificado más que como medio de comunicación, como un movimiento cultural internacional que nos ha permitido recibir reconocimientos por diferentes gobiernos, principalmente de habla hispana. Y eso nos enorgullece, porque en su debido momento somos el rostro de México y ponemos la cara por nuestro país. Y don Jorge Durán ahora en estos más recientes años se ha convertido en una persona que ha entrevistado a grupos folclóricos, musicales, artísticos de Latinoamérica.
Este pasado martes entrevistó una propuesta musical muy interesante del rescate musical peruana, pero si ustedes escuchan los martes a las 7 de la noche a don Jorge, van a ver diferentes proyectos. Así es que cuando supimos que se relanzaba esta obra biográfica, pensamos que era muy buena oportunidad para rendir un reconocimiento a don Jorge Durán. Así es que estamos aquí reunidos no solamente para escuchar el libro, que el libro lo podemos descargar y eso realmente es muy bueno, pero es lo de menos, porque está ahí y es gratuito. Pero no es tan común que muchos amigos nos reunamos en nuestra máxima casa de estudios para reconocer a otro amigo que se lo merece muy justamente. Así es que si me lo permiten, le pido a don Jorge que pase por favor aquí al frente, porque dice: sabersinfin.com otorga el presente reconocimiento al maestro Jorge Alberto Durán Ramírez por el 33º aniversario del programa Huecanías, Heroica Puebla de Zaragoza, 23 de agosto del 2024. Vamos a dar una palabra. Va a posar para las fotografías. Así es que, pues este evento no podía estar completo sin esta exposición, sin la participación tan destacada que seguramente han tenido las ponentes, las preguntas tan interesantes que ya vienen, y la amabilidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así es que quiero agradecer a nombre propio, a nombre de mis compañeros en las representaciones de los diferentes países, en Guatemala, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, saber si en fin se ha extendido en estos años. Agradecer a la maestra Lidia Cedillo, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Secretaría Académica, a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura por abrirnos las puertas, siempre nos las ha abierto, no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que tienen una propuesta seria. Así es que, maestro Sinar, recibe a nombre de todos nosotros el agradecimiento a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pérez Rojas. Y ahora sí vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Sí, también felicitaciones, reclamos al autor. Solo pedir brevedad y que primero sean las preguntas y después en bloque pueden contestarlas tanto el autor como las comentaristas. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes. Bueno, primeramente reconocer la participación de las ponentes, muchas felicidades, muy explicado y muy bonito lo que nos acaban de presentar. Bueno, obviamente me siento muy orgullosa y muy contenta de estar en este evento, en donde cuando me mandaron la invitación no dudé en venir Jorge. Jorge es un compañero que trabaja conmigo en el Instituto de Educación para Adultos, lo cual para mí es muy importante porque estamos en la misma infección y genera un impacto fuerte para nosotros contar con estas actividades tan relevantes para la sociedad en general. Realmente sí quiero comentar de lo que habla tu libro, Jorge. Hago un recuento del tiempo. Yo llevo en el instituto 20 años y ahorita lo que tú comentas, yo recuerdo cuando salió tu libro, que salieron ejemplares y hemos venido buscando de manera con los premios directivos esta parte que dices, lo he logrado en algunas ocasiones, en otras no. Sin embargo, todo el mundo sabe de tu libro, hay que reforzarlo obviamente. ¿Y esto qué implica para mí? El contarte, el escucharte y leer parte del libro, cómo hemos avanzado. El Instituto de Educación para Adultos, que se dedica a combatir el rezago en personas de 15 años y más, el saber la historia
de dónde estamos como oficinas centrales parados trabajando y sabiendo todo lo que implica tener ese espacio de oficinas tan bello, porque es una casa muy bonita, que obviamente ha tenido transformaciones por la de infraestructura, etcétera, pero que ahorita al escucharte y ver y identificar a algunos compañeros de trayectoria importante en la educación para adultos, y que es en donde estamos pues trabajando esta labor educativa que el gobierno encabeza de manera muy importante. Te felicito, Jorge. Realmente cuando vi tu invitación dije, vamos, todos, y que nos salimos a escondidas, pero aquí estamos. Realmente estoy con los nervios porque no me dejan, pero aquí estamos. La verdad, reiterar mi reconocimiento a todos y me siento muy contenta. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Adelante. Sí, gracias. Jorge, pues muchas gracias por la invitación. Fíjate que sí te tengo una pregunta. También somos amigos de hace mucho tiempo. También trabajo en el instituto y no he leído tu libro, ¿no? Y así lo digo. ¿Cuál es la dificultad, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a que no sea ni siquiera leído, que ni siquiera se presente? O sea, ¿qué dice tu libro, ¿no? Que no tiene esa difusión ni siquiera entre los compañeros, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no? Gracias. ¿Alguien más? Ok. Me parece que ya no hay más comentarios, más preguntas. Yo sí tengo una pregunta para el autor. Después de este libro, siempre hay planes, y preguntar si tiene en planes, entre sus planes, escribir otro libro y que nos dé la primicia. Adelante, por favor. Bueno, a lo mejor no va a gustar esto que digo, pero la verdad yo no tengo ahora sí que pelos en la lengua. Lo que yo he visto del 2009 para la fecha es de que hay distintos grupos sociales y culturales que cuidan su presupuesto. Maestro Sinar, déjeme decirle, y yo sé que no depende de usted, yo tengo un libro de cuentos, Sí, muy bonito. que están publicados algunos en Saber Sin Fin. Abel me dio la posibilidad de publicar libros de cuentos, tengo un libro de teatro, de 7 obras de teatro, que están publicados ahí. Los llevé a publicaciones de la universidad y me dijeron que no. Lo que yo entiendo es que cuidan el presupuesto para ustedes. Y pues está bien, ¿no? Ustedes, la universidad debe de apoyar a sus trabajadores, me parece correcto. Entonces, cuando yo era promotor cultural del Colegio de Bachilleres, veía exactamente lo mismo para poder difundir a los grupos de teatro, danza, rondalla y demás que tenía el colegio. Los espacios estaban reservados para los grupos exclusivos. Fue el profesor Roberto Reyes quien me abrió las puertas de la Casa de la Cultura para que los grupos del colegio se presentaran. Entonces, por eso es de que el libro no se ha publicado. Primero, el instituto no tiene presupuesto para publicaciones, pero tampoco hay el interés. Cuando se publicó, se editó este pequeño, la directora Dora Luz dijo que se haga. Yo le entregué un convenio, una propuesta de convenio, se la dio al abogado para revisar y demás, pero no le hicieron caso.
O sea, ni su administrador, ni su apoyo técnico, nadie le hizo caso. Pasó casi medio año y no le hicieron caso, no obedecieron a la directora general. Se estaba acabando el tiempo y lo que ella hizo fue sacar dinero de su bolsa y mandarlo a imprimir. La chica de difusión que se encargó de imprimir dijo: si a mí me hubieran dicho que se tenía que imprimir, yo hubiera buscado apoyos en la SEP o en otras instituciones y buscamos recursos para que se imprimiera más y mejor. Entonces, bueno, he recorrido un largo camino para lograr que se haga una impresión digital, una edición digital, y me apoyó alguien que no están aquí. Rubén Paredes es mi amigo de la secundaria. Aquí hay algunos amigos de la secundaria. Él fue el que me dijo: ve a este lugar, ¿sí? Y sí, fue sin ningún interés particular de él, ¿no? Por eso. Hay obras, están esas que están ahí, que ya le decía yo, y precisamente tengo otra biografía que debo de trabajar del profesor Roberto Reyes Garrido, que igual a través de la entrevista me platicó muchas cosas de su vida y que en algún momento escribiré, y yo creo que será para gusto personal, porque así como está el panorama cultural, no creo que sea. Muchas gracias. Pasó también algo, de acuerdo a la convocatoria, decía que los derechos de la primera edición pertenecían a la Secretaría de Cultura. En el momento que yo lo presento en la Casa de la Cultura, que me hizo el favor Viviana y el maestro Reyes de presentarlo, se me ofreció a través de la Secretaría de Turismo que se imprimiera, pero como los derechos de la edición, de la primera edición, pertenecían a la Secretaría, ya no se hizo nada y la Secretaría tampoco lo imprimió. Sí. Muchas gracias. Bueno, por lo menos sabemos que tienen ahí algunas otras obras. Antes de concluir nuestro evento, preguntaría a las ponentes si quieren agregar algo más. Bueno, yo nada más quería decir que estoy muy complacida. Ya estaba complacida cuando llegué, pero ahora que no más. Primero por las compañeras, ¿no? Sus exposiciones tan ricas, tan lindas. Me han enriquecido mi lectura, mi propia lectura, ¿sí? Y hasta lo voy a releer de nuevo, ¿sí? Porque efectivamente ahora con estas diversas perspectivas, ¿no? Creo que una nueva lectura sería mucho más rica. Nada más, otra vez felicitar a Jorge, mi querido amigo, por este logro. Efectivamente, soy testigo de por eso lo digo allí, de este laberinto inmenso de edición y publicación, ¿no? Que no debería ser así. Ojalá hubiera mucho más apoyo y promoción a los autores, para que no se sufriera, porque parece que la publicación no es parte de la tortura y no debería ser así, ¿no? Porque sí requerimos mucho más difusión de todos los productos culturales, que hay mucho en nuestra población, no solo aquí en Puebla, en todo el país, hay muchísima riqueza cultural, pero luego no se difunde, no se promueve, no se fortalece. Entonces, bueno, esa es la reflexión que me deja este evento, y sí, tendríamos que puntar porque hubiera mucho más apoyo a autores culturales de toda la diversidad que existen, no solo los autores escritores, hay danzantes, teatreros, etcétera, ¿no? Tenemos una diversidad y una riqueza cultural inmensa. Entonces, nada más invitarlos a leer y a releer el texto tan rico y decía yo, este pequeño fragmento de la historia de Puebla y de la historia de todas y todos nosotros. Gracias.
Perfecto, gracias. Ya sumando un poco a lo que comentaba la doctora en el tema de cultura y con el contexto que nos das, sí es verdad que es una parte importante del mercado cultural, porque aunque a algunos les suene difícil, el mercado cultural sí hay oferta y demanda. Y es importante también pensar en la demanda. ¿Y quién es la demanda? Nosotros como consumidores. Y si nosotros somos consumidores activos de cultura, ¿qué significa? Leer el libro de Jorge, asistir a una obra de teatro local, conocer a los artistas locales, porque tanto hablamos de Puebla, pero ¿quiénes son los artistas locales del momento? Entonces es importante un compromiso ciudadano, así también para las instituciones, por supuesto, esta relación entre la agencia y estructura, pero también de nosotros, un posicionamiento activo de consumo cultural. Por eso los invito y les dejo esa impronta del ministerio, que ya se dijo mucho del libro, pero que ustedes tengan su propia interpretación, su propio criterio, que no se queden con lo que dice el libro, sino con su propia lectura. Gracias. Maestra Viviana, no sé si quiere ayudar. Muchas gracias. Pues solamente me uno a las felicitaciones aquí expresadas y Jorgito, muchas gracias por invitarnos. Bien. Pues bien, a mí ya nada más me queda agradecer a este presidio, estas personalidades que nos han hablado del libro que esta tarde se ha presentado, y pues en orden de aparición voy a pedir un aplauso para el maestro Jorge Alberto Durán, autor. Maylet de Chiboya, a la maestra María Gabriela González, a la maestra Vanessa Parodi Lozano, a la maestra María Viviana Márquez Cabrera, y al doctor Abel Pérez Rojas. Y es así como llegamos al final de este evento, de la presentación de este libro tan trascendente para Puebla, para el autor, para las personas y para todos. Esperamos que sea para todos ustedes. Que tenga buena tarde, muchas gracias por su asistencia. Por ahí ya tenemos cafecitos, si gustan, esperemos que alcancen. Muchas gracias.